Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros de lectura de la Biblia, Primera de Corintios, capítulo número 7, y el apóstol Pablo va a entrar a unos problemones tremendos que le escribieron los corintios a ellos, pidiendo su ayuda. Él como fundador de iglesia estaba muy pendiente de lo que pasaba en las iglesias, y bueno, vamos a ver aquí cómo el apóstol, por un lado, habla acerca de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, de la voluntad de Dios, de los deseos de Dios para su pueblo, pero también en un momento dado él llega a hablar de sus opiniones, porque aunque no tengo mandamiento de Dios, pero doy mi opinión. Fíjense nada más, qué tremendo eso. Bueno, dice verso 1, a ver qué tanto avanzamos, porque es un capítulo muy largo. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¡Wow! ¡Qué cosas estaban pasando allá en ese puerto de Corinto! Y recuerden que Corinto era un puerto de muy, pero muy pecaminoso. Y bueno, se estaban pasando muchas cosas feas. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, dice, a causa de las tentaciones, de los pecados y de las fornicaciones. No, dice Pablo, cada uno tenga su propio marido, su propia mujer. El marido debe de cumplir con la mujer el deber conyugal, a sí mismo la mujer con el marido. Hay que cumplir el deber conyugal. Y yo te pregunto a ti, mi hermanita casada, mi hermanito casado, ¿estás cumpliendo el deber conyugal con tu pareja, con tu esposa? Y digo esposa porque, como vamos a ver aquí, qué importante es el matrimonio. No vivir en parejitas, eso hay que arreglarlo lo más pronto posible. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Cuidado. Es muy importante, señala esto, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra debilidad, de vuestra incontinencia. ¡Wow! Tremendo eso. El apóstol Pablo, por causa de los problemas los asuntos que me hablaron, hay que hacer esto, ser muy enfático, ¿verdad? En esto. Pero esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿Qué significa eso, mi hermano, mi hermana? Hay que hacer preguntones, hay que hacerles animo a hacer tu grupo de cristianos. Preguntones. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Cómo era Pablo? Era soltero. Bueno, entonces, sin embargo, él, aunque era soltero y tenía don de continencia, sin embargo, eso no significaba que lo impusiera a todo el mundo. No. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Qué fuerte, estarse quemando en medio de la debilidad de la carne. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y aquí quiero hacer un énfasis en algo. No se separe. Está hablando de separación, de alejarse del marido para vivir en otro cuarto, vivir en otra casa. No está hablando de divorcio. Este es el punto creo que es importante resaltar este detallazo, este detalle. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Y que el marido tampoco abandone, se separe de su mujer. Esto lo comento porque en el libro de la ley de Moisés hablaba de que si una persona se separaba, había que darle carta de divorcio, y después de divorcio, con la carta de divorcio se podía casar con otra persona, y que ya el primer marido ya no podía estar deseando volverse a casar porque la había
había rechazado. Entonces, eso no lo está planteando aquí el apóstol acerca de la carta de divorcio. No, para nada en este caso. Bueno, seguimos. Y si se... Verso 12. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces, es el caso de que si uno es creyente o no es creyente. Entonces dice Pablo al creyente, si tu esposo o esposa es no creyente y consiente en vivir contigo, te respeta tus valores, te respeta tu ley, tu fe sobre todo, ¿verdad? Y no te pone limitaciones y no te obliga que esto o aquello fuera de lo que el Señor manda, y sobre todo con los hijos también, como vamos a ver, no lo abandones. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Quiero nada más recalcar que no lo entendamos como que son salvos en automático, que el esposo, la esposa creyente en automático hace salvo a su esposo, esposa, y que hace salvos en automático a los hijos. No es lo que está diciendo aquí, o no es lo que debemos de entender, por el amor de Dios. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. A paz. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? ¿De qué manera? A través del testimonio, a través de la predicación, a través del amor, ¿verdad? Que es lo que en otras cartas más adelante es lo que está diciendo que es el creyente. Tiene la obligación de dar testimonio, de ser luz en su casa. Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado a alguno siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a alguno siendo incircunciso, no se circuncide. Como que aquí Pablo parece que se sale del tema, pero no. No. En esta sección que aparentemente se sale del tema del matrimonio, enseguida allá por el verso 25, lo vuelve a retomar. Entonces dice, la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, wow, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, el hecho en sí nada es, pero si tú estás en tu corazón porque quieres obedecer a Dios, eso sí cuenta, la intención, ¿verdad? En tu corazón, pero el acto solo, nada es, nada es, nada es. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. En aquel entonces había muchísima esclavitud, ¿verdad? Y un esclavo podía hacer sus ahorritos y comprar su libertad. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Y cómo es que tú y yo hoy en día podemos hacernos esclavos de la gente? Bueno, hay varias formas y debemos de ser muy cuidadosos. Una de ellas es a través de las deudas. Te haces esclavos, ¿verdad? Tremendo eso. Y puedes llegar a caer en la cárcel. Y estar en la cárcel es prácticamente estar en esclavitud. Wow. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Es decir, que como fuiste llamado, aprende a vivir la vida cristiana. Pero si puedes procurar más dinerito, hacer esto, hacer lo otro, tener un mejor trabajo, pues adelante. Pero primero que nada, en el lugar donde estás, en el sitio, en la condición en que estás, aprende a vivir y enseguida lo va a aplicar al matrimonio o más bien a la soltería también. Dice aquí,
En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer en base a lo anterior. Como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel por el testimonio del apóstol. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia que hará bien el hombre en quedarse como está, como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Es decir, aprende a vivir la vida cristiana con poder y con gozo en cómo estás. Dice, mas si también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Y es que se idealizan muchas veces ciertas condiciones de vida, ciertas situaciones de vida y muchas veces son espejismos. Y cuando uno llega a esa cima, ¿verdad? Si los que logran llegar a esa cima o ese estado se dan cuenta que fue un espejismo. Por eso hay que disfrutar el trayecto, la vida, cada momento de la vida. Y si Dios nos permite llegar a aquel, bendito sea Dios. Bueno, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposas sean como si no la tuviesen. Por lo mismo. Y los que lloran como si no llorasen, por lo mismo, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfruten, porque la apariencia de este mundo se pasa. La apariencia de este mundo pasa. El mundo es cambiante y hay que aprender a disfrutar cada momento y circunstancia y estado de tu vida. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Ups, aquí ya estamos en una situación difícil, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. Wow, porque eran situaciones en donde en tiempos que el papá tenía autoridad y para poder hacer una cosa u otra en cuanto a la soltería de la hija. Entonces, es lo que está señalando aquí. Y a más de uno va a decir, no, 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 yo no quiero que mi papá se meta en mis elecciones de matrimonio. Pues claro, es algo muy, muy de hoy. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse por quien quiera con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Bueno, pues aquí tenemos este capítulo tremendo del apóstol en cuanto a los problemas del matrimonio y relacionados con la soltería. Es mi deseo y mi oración para que Dios te bendiga en tu soltería o en tu vida matrimonial, y que aprendas a vivir cada momento, cada tiempo de la manera más plena y más poderosa en el Señor. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.